Les damos la bienvenida a Plot Device, el podcast que retrata eventos cotidianos de manera cinematográfica. Mi nombre es Leandro Botinelli y me acompaña Nando Dip. Y hoy estoy de este lado de la pantalla y no sé si notan que está libre el otro rincón porque tenemos una invitada especial que va a aparecer en este momento. También hoy nos acompaña... Y ahí decís tu nombre y entras. Ana Basualdo. Ahí va. Ahí va. Hola, Ani. ¿Cómo Hola, estás? ¿cómo estás, Nando querido? Hola, Leandro, mucho gusto. Tanto tiempo. Tanto tiempo. Mucho gusto, encantado. Un poquito de introducción para nuestros radioescuchas y Visualvidentes. visualvidentes, porque esto es un podcast que tiene soporte visual. Ana, o la Bebu, como le decíamos en la facultad, Me quema. y yo fuimos compañeros en la Escuela de Cine de Tucumán. Allá lejos y hace tiempo. 12 años. Estaba haciendo el cálculo. Hace Hace mucho tiempo. otra vida. Otra vida, tal cual. Sí. ¿Quién iba a decir que íbamos a estar aquí ahora Pero hablando bueno. de esto? Un montón. Pasaron como en el medio, ¿cuánto? 40 cepas del coronavirus. Uy, hemos Pasaron un sobrevivido, montón de sobrevivido cosas. pandemias, todo. Mal, El increíble lo que dengue. pasa en una década. Sí. Todo. Así que nada, un montón. Es un placer tenerte de este lado del barco para compartir. Que bueno, de hecho la Bebo ya hizo cameos cuando hicimos el especial sobre cine argentino. Así es. Mira. Ujú. Claro, el ABU, vos no te acordás probablemente, pero cuando subieron un video de Hablemos de Cine Argentino con Metacrisis, Sí. yo te pedí permiso para usar ese Es video verdad, es Sí, sí, sí. verdad. en uno de nuestros episodios. Sí, fue todo legal, fue todo oficial. Eso, sí, todo sí, oficial, sí. Sí. Ustedes lo vieron ese video en nuestro canal, yo pedí permiso, me dijeron que sí. Después se olvidaron, pero no importa, a mí me dijeron que sí. No, porque el resumen que haces de cómo funciona el cine argentino, cómo funciona el Inca, es impecable, es al palo, es buenísimo, entonces nos sirvió para empezar el Genial, programa. bueno. Qué momento para el cine argentino, ¿no? Qué Hablando de... momento para el cine argentino. Hablando de... Sí. Pero, bueno, si algo tiene también el cine o la cultura en general es que siempre es bueno, la cultura o el arte incluso, es que es un foco de resistencia. Un foco, y la creatividad en sí me parece que lo es. Mucho más allá de los presupuestos que se puedan tener o algo que me parecía muy interesante incluso es que ya no me acuerdo ni quién lo dijo, pero cuando surgió toda la crisis del Inca y todas las marchas enfrente del Cine Gaumont y etcétera, etcétera, me acuerdo que se publicó una entrevista muy cortita de una persona que decía que que desfinanciar la cultura, no, por más que eso sea lo que intenten, no es una manera de hacerla desaparecer, porque los pueblos vienen contando historias mucho antes de que exista el presupuesto para la cultura y lo van a seguir haciendo. Y me parece que en el fondo se trata de eso, ¿no? Como de contar historias. Sí, así es. Bueno, eso se trata de lo que hacemos, básicamente. El cine es contar historias, primero que nada. Y bueno, y es resistencia en estos momentos en los que la intención es eso, hacernos desaparecer. Me parece que las políticas actuales no estarían ayudando a nada. Aparte, y esto pensándolo ya como una industria, ¿no? Ya que estamos en un momento en el que todo lo quieren ver como números o como si no hubiera personas y cosas de por medio que no son números, el cine es una industria que está creciendo. Ha tenido 30% de crecimiento en los últimos años. El cine argentino es cine que se exporta, es a nivel internacional. Es impresionante los números que mueven hablando de dinero, ¿no? El cine argentino. Y aquí directamente no se lo valora, pero me parece que tiene que ver con esta intención de callarnos, ¿no? No tiene que ver con... Tiene que ver con una cuestión de política, de partidaria más que del arte y del cine y no tiene que ver con el dinero, sino con querer callarnos, básicamente, me parece. Claro. Pero bueno, estamos ya, me pongo, si entramos por esa, me pongo mal, me pongo a pelear. No, por supuesto. Yo prefiero, o sea, también decíamos antes de empezar a grabar, tengo una emoción bastante grande porque es primera vez que tenemos una realizadora, tipo una persona que de verdad se pone detrás de la cámara
donde pone el ojo, pone el plano. Diría. Está muy bien, está muy bien. Y me interesa mucho, bueno, para quienes no se hayan dado cuenta a esta altura del partido, hoy vamos a estar hablando de documentales. Sí. Pero más específicamente, aquí a la Bebu, a Anita Basualdo, la tenemos presente porque ella fue directora, productora y un poquito, no sé, alma mater, no sé si aplica el término, cabeza gestante. Bueno, podemos de desandar. un documental. Sí, podemos desandar qué es lo que ha pasado. ¿Por qué de repente mi nombre aparece muchas veces en los créditos? Sí. Ahí va. Como el de Tommy Wiseau en The Room, pero es una Claro, sí, película lo que salió bien. pegaron varias veces. ¿Qué pasó ahí? No, qué horror. Pero sí. Primero que nada, bueno, contanos cómo se llama tu documental y de qué se trata. Bueno, Camino a Maylin es un documental tucumano-santiagueño, me gusta decirle. Es la primera coproducción entre universidades, entre la UNT y la UNCE. Y se trata sobre el grupo Jessy, que es un grupo de peregrinos que peregrina, desde Santiago del Estero capital hasta Villa Maylin, en donde hay una devoción muy grande, que es el Señor de los Milagros de Maylin. Y tiene como protagonista a Olga, que es la que va guiando al grupo. Y si spoileamos o no spoileamos, tiene una historia que contar, tiene una historia el grupo Jessy. ¿Y por qué se llama Jessy? Yo soy muy partidario del spoiler. Igual ahora mismo está apareciendo el cartel de spoilers en la pantalla. Así que nada, hay un documental que es muy maravilloso. Es una coproducción tucumano-santiagueña. Se llama Camino a Maylin. Está en salas en este momento. Si quieren ir a verlo, vayan. Si no les molestan los spoilers, aquí van. Que digamos, como cualquier buena película que se maneja con un plot twist o con un spoiler, cuando la volvés a ver, estuvo siempre ahí, porque la primera toma te dice, digamos, por dónde va todo. Sí. Bueno, la verdad que ha sido... Esto ha empezado como un proyecto de tesis. Yo no me imaginaba que iba a estar dirigiendo una película sobre un grupo religioso, mucho menos sobre una niña que ha muerto en la ruta, o sea, partiendo de la base. Pero bueno, todo empezado porque teníamos que hacer una tesis para recibirnos y con mi compañero, con uno de los productores, que vos lo conoces bien, que es Facu Cardoso, queríamos hacer Facu, una peli... Manda un beso grande. Sí, una peli santiagueña. Queríamos filmar en Santiago. Ese era como el primer impulso, digamos. Como nosotros somos santiagueños radicados en Tucumán, como que había una parte de nosotros que queríamos como devolverle un poco algo a la provincia. Y también es una industria que está muy incipiente en Santiago. No hay mucha gente que se dedica al audiovisual. Principalmente me parece porque no existe la carrera. Solamente hay comunicación. Y comunicación no es audiovisual, pero bueno, tiene una orientación audiovisual. Entonces, bueno, hay algunas cosas hechas en Santiago, pero no muchas. Y nos parecía la oportunidad para hacer algún aporte, teniendo en cuenta, bueno, que hay mucha cultura inmaterial, ¿no? En Santiago. Es como que a mí siempre me ha parecido muy místico Santiago. Es como que está la Salamanca, no sé, San Esteban, sí, mucha religiosidad popular, mucha mística que convoca a la gente. Eso me parecía como lo más llamativo. Que convocaban... Está bien retratado la mística, la verdad. Viendo el documental es como que te mete en la mística del pueblo y lo que creen los peregrinos peregrinando. Como, la verdad que está bien porque te atrapa, como que te mete en este mundo, en esta mística que uno puede estar familiarizado o no, pero ya ves de qué va una vez que empiezas a verlo. Sí, sobre todo como... si bien es un documental que trata sobre la fe, porque eso no podemos obviarlo, es sobre la fe... también hay muchas cuestiones que están en juego, cuestiones humanas, que son de la experiencia humana, que uno puede identificarse más allá de si es creyente o no, la vida, la muerte, la amistad, que son cosas que están ahí presentes, que hemos querido plasmar, espero que se note, y que bueno, que no hace falta eso, ser creyente para ver eso y reconocerlo en un grupo de personas en el norte argentino, que por ahí son historias que quedan... ni siquiera olvidadas, que no se conocen porque bueno, forman parte de esta cultura, de este patrimonio, digamos, inmaterial que hace a Santiago del Estero. Una de las aristas, digamos, la religiosidad popular. Y porque suceden también como lejos de la Plaza del Congreso. Entonces hay un montón de cultura en el resto del país que por ahí queda un poquito tapada por la sombra de Buenos Aires. Claro. Así que sí, absolutamente de acuerdo. A mí algo que me llama mucho la atención
es que de hecho lo hablamos, Lean, no sé si te acordás cuando vimos juntos el documental. Creo que fuiste vos el que dijo que en general en los documentales como que tenés la voz en off que te va narrando durante toda la película, durante todo el metraje, qué es lo que te están mostrando. Camino a Maylin es una película. O sea, si no te dijeran que es un documental, hasta el momento que habla Olga, como en la mitad de la película más o menos, que habla en off, podrías pensar que es una ficción. Porque hay personaje protagonista, personaje secundario, hay un argumento, una plot que va avanzando. Incluso está como esa cuenta regresiva de a tanto kilómetro de Maylin y esa cuenta va disminuyendo. Es algo como... La ficción usa mucho ese recurso también. Faltan tantos días para el incidente. Es que eso es a lo que queríamos también llevar para ver qué te inspiró para hacerlo de esa manera, porque como comentaba Nando, que él veía muchos documentales como es Carl Sagan, la serie de Cosmos, o yo también veo muchos documentales sobre creadores de historietas o el auge de cierta década sobre ciertos personajes. Pero siempre son como procesos históricos, recopilatorios, historiadores, entrevistas, gente hablando a cámara, como si fuese algo del History Channel. Pero lo que nos sorprendió acá es esto, cómo contaste algo, cómo contaron algo, pero simplemente mostrándolo. ¿Cómo llegaste a esa visión en particular para contar esta historia? Bueno, eso ha sido todo un proceso que ha durado más de un año, porque, bueno, inicialmente nosotros cuando decidimos emprendernos en esto de hacer una película sobre esta historia, que bueno, sí, es otra historia aparte que también tiene su mística, cómo llegamos a Olga, la protagonista, una vez que nos decidimos y que ella nos cuenta su historia y decidimos hacerlo, empezamos ya ahí un camino de descubrimiento de cómo, cuál va a ser la puesta en escena, ¿no? Cómo se va a ver, cómo se va a narrar, cómo queremos que el espectador se entere de las cosas, o sea, digo, esto del spoiler y todo, porque, sí. A ver, también teníamos, en todo el proceso de investigación, teníamos, por ejemplo, que eso lo tengo ahí en mi disco rígido, tenemos, por ejemplo, en la televisión, en el noticiero, el momento en el que cuentan la noticia de que ha habido este accidente, se muestra el camión, se ven unas imágenes no tan lindas, digamos, de la ruta, hay sangre, hay cosas así que por ahí... Perdón, sí. Bebu, a mí me gustaría, ya que estamos en modo full spoiler, antes que sigas, sí me gustaría que cuentes... la historia, ¿de qué va? ¿De qué va la historia? Bueno, sí, de pe a pa. Ha habido... Bueno, la película trata desde que salen de Santiago hasta que llegan al Señor de los Milagros de Maylin. La protagonista es Olga, que es la mamá de Jessie, que es una nena que ha fallecido cuando tenía 12 años en otra peregrinación y la choca un camión. Eso es la historia. La choca un camión y la madre después decide seguir caminando y hacer el camino que ha hecho su hija antes de morir y terminarlo, básicamente. Y lo hace todos los años. Todos los años desde que ha muerto. Ponerle el nombre de su hija al grupo. A partir de eso pone el nombre de Jessie al grupo peregrino. Que antes eran personas que peregrinaban en otros grupos, en otras grupalidades, digamos, que también van a Maylin, pero cuando pasa esto del accidente se deciden organizar y le ponen grupo Jessie. Y todos los años caminan, de Santiago a Maylin. Eso es como el contexto y la historia. Y bueno, y había muchas maneras de contarlo. Esto que te decía, habíamos encontrado archivos de la tele, habíamos hecho entrevistas en el proceso de la investigación, las habíamos filmado a las peregrinas, a Olga contando, y por ahí sentíamos que eso como que separaba, ¿no? Como que había una distancia y no era tan fiel a lo que nos parecía que era. Esto hablando sin haber ido, ¿no? Porque hemos ido un año a ver, porque todo esto lo sabíamos narrado por ellas, por las integrantes, que es más, finalmente no aparecen en la película las otras personas con las que hemos empezado la investigación, que son unas señoras mayores. De hecho, aparecen en la película, pero en un solo plano que es del año anterior, que yo he elegido ponerlas para que estén en la película, pero que son planos viejos, digamos, que son unas señoras, bueno, que nos reunimos y nos cuentan todo, nos cuentan cómo han empezado, qué es lo que ha pasado. Y en ese proceso decimos, bueno, queremos ir y ver. Y esto ha sido todo muy rápido porque tengamos en cuenta que siempre esto ha sido inicialmente una tesis. Entonces ha sido un proceso cortito de 1 mes y medio, 2 meses que las conocemos, empezamos a hablar, hacemos entrevistas, todo. Y se venía la primera peregrinación. Y nosotros, ilusos, pensábamos que esa peregrinación que íbamos a grabar iba a ser la película. Y cuando llegamos nos damos con que, bueno, con toda la dinámica del grupo, de cómo se levantaban de noche para caminar de noche, porque de día
el sol, en Santiago el sol no perdona y es muy fuerte. Entonces tenían que caminar de noche, tenían ciertos horarios, ciertas cosas, ciertos rituales que hacían que ellas en lo que te iban contando, digamos, antes de ir a la peregrinación, lo que te contaban antes es una cosa, pero vivirlo es otra, completamente diferente. Y ahí, estando en la peregrinación, hemos dicho, no, en lo que íbamos haciendo todos los días, en lo que íbamos filmando, nos dábamos cuenta de que había muchos errores, que por ahí nos perdíamos momentos importantes, o bueno, que había una cosa ya más de la puesta en escena, que había una distancia, básicamente porque nos acabamos de conocer, que tenía que ver con que todos los planos que hacíamos eran planos muy generales, planos muy estáticos. Habíamos ido con un trípode en esa primera ida. Y ahí entonces decíamos, no, esta película se tiene que hacer caminando. O sea, tiene que el espectador sentirse parte de la peregrinación, conocer, así como nosotros estábamos viviendo en ese momento. Era como que esa primera vez que hemos ido a hacer la peregrinación, que entre comillas hacer porque no hemos caminado tanto. Nosotros no hemos íbamos con un vehículo, hacíamos ahí un plan de rodaje, yo siempre explico eso porque la gente se sorprende y dice, ¿pero qué han caminado 5 días? No, es difícil caminar 5 días con equipos. Pasaban en el auto, chicos, nos vemos. Claro, no, íbamos en postas, bueno, íbamos así. Claro. Entonces ahí decimos, no, esto, lo primero que cuando volvemos después de eso y después de ver todo el trayecto y de ver la Olga y de ver lo que le pasaba ahí en la gruta, que es el homenaje a su hija, una gruta que por ahí nosotros vemos un montón de grutas en la ruta y que no le ponemos cara. Digo, más allá del Gauchito Gil y esas cosas, digo, hay muchas estrellas incluso en el pavimento que nunca nos ponemos a pensar en las historias, digamos, que hay detrás, que son vidas. Entonces ahí como que hemos empezado a hacer un proceso ya de guionado de lo que iba a ser la película. Volvemos, vemos todo el material y decidimos, bueno, veíamos incluso el progreso de que al principio no nos conocíamos, entonces la cámara estaba más lejos y al último ya la cámara estaba muy cerca. Porque ahí decimos, claro, es esto. Y ahí decimos, no, bueno, hay que volver y hacerlo bien. Con los recursos que teníamos, que eran muy pocos, la verdad. Está filmado con una cámara de fotos, digamos. Con 3, pero con cámaras de fotos, no, sin seguro. Bueno, esa es otra historia que después, más adelante les cuento. Sin seguro. Sí, bueno, la lluvia también es otra historia que en ese momento no sabíamos qué hacer. Porque no teníamos, habíamos ido, éramos estudiantes, no teníamos plata para nada. Porque encima los planos sobre el final de la película eran unos planos muy maravillosos, con lluvia. Y yo digo, esto está planeado. O sea, vieron en el calendario que iba a haber lluvia para que se vea así de cool. Tipo, no puede ser. No, y de hecho íbamos muy preocupados al principio. Y por eso al principio, no sé si han visto que al principio hay varios planos de las nubes. Como que a mí me parece importante como ir registrando eso porque no sabíamos qué podía pasar con el clima. Que la primera ida no había sido un problema. Ya en la segunda vez que vamos, el tema era si llovía o no. Porque en la primera vez, soleadísimo, cero estrés por el clima. Y la segunda vez era como, uy, esto no lo habíamos tenido en cuenta. Se nos viene el agua. ¿Qué hacemos? Hermoso. Pero bueno, ahí como te decía, cuando volvemos ya empezamos ese proceso de guionado, que a mí me encanta cuando me dicen que parece una ficción, porque es realmente lo que queríamos hacer, digamos. Queríamos que el espectador sienta que estaba entrando en una historia y que era parte de eso. Y bueno, y un poco digamos, no sé si la palabra es encajándolo, pero sí un poco teniendo como base el camino del héroe, que es la estructura por excelencia, y que nos parecía que ella era un personaje que lo podía llevar adelante y que, que ya el hecho de que sea un camino, que salen de un lugar y llegan a otro, ya estaba ahí servido y era como, bueno, no hay que poner entrevistas, ¿para qué vamos a hacer esto? Hemos hecho todo esto, nada que ver, no es por ahí. Entonces ahí hemos dicho, bueno, vamos a hacer en movimiento, una cámara que le decíamos la cámara peregrina, cuando van caminando, y cuando ellos paran, estamos con ellos, los conocemos. Y bueno, y después la lógica del documental, que bueno, uno puede planificar un montón, puede escribir un guión de hierro y de repente la realidad te supera, como nos ha pasado con la lluvia. O no sé, por ejemplo, se han dado cosas que si no hubiera pasado eso, no sé de qué estaríamos hablando ahora, pero por ejemplo, justo ese año se habían unido 2 chicas nuevas al grupo, que no las conocíamos, que ni siquiera las teníamos guionadas, como quiénes son ellas, no las conocíamos. Y llegamos al rodaje y Olga nos dice, bueno, esas son 2 chicas nuevas. Ah, de una.
Y son ellas las que, bueno, una de ellas es Adri, que es la que le dice gracias, me has cambiado la vida al final de la película. Y otra es la que está sentada con Olga en la gruta y que Olga le cuenta lo que había pasado. Cosa que nosotros no teníamos planificado porque ella nunca habla de esa noche. Eso, Es impresionante. toda esa secuencia es increíble. Claro. Esa secuencia está guionada. O sea, vos la ves Parece. a la película y vos decís, bueno, está demasiado planeado esto. Es que es el personaje punto de vista puesto a propósito para que se le haga la exposición. Exactamente. Pero eso no ha sido Impresionante. planificado, eso ha pasado. Sí, sí, sí. Y también por eso era el recurso, digo, ha ido cambiando todo, pero esto de la voz en off era un poco porque sentíamos que necesitábamos algún tipo, si bien la intención era que sea 100% observacional y que uno vaya descubriendo la historia, sentíamos que sí faltaba ahí un golpe para llegar y tener algo de contexto, ¿no? Y la forma no era con un archivo, era como la voz de la Olga. Bueno, vamos con la voz de la Olga. Y esto que ha pasado de que ella les cuente todo y que cuente absolutamente todo lo que le ha pasado, lo que ha vivido esa noche, eso ha sido suerte. Suerte de que han ido ellas. Impresionante. Y bueno, y así con Claro. un montón de cosas. Y también muchas cosas que han pasado en la realidad, digamos, en el rodaje. Problemas, por ejemplo, que se les caiga una locación. Digo, yo le digo locación, ellas le dicen, ¿a dónde vamos a dormir? O sea, pero claro, nivel yo decía, técnico. uy, la locación. Dime que eres realizadora audiovisual sin decirme que eres realizadora Claro. audiovisual. Claro. Se les cayó una Claro, y locación. ellas, Así, claro. Yo le digo, ¿dónde vivir? ellas llegaban a un pueblo y resulta que habían entendido mal los de la municipalidad y les habían dado un espacio a otra gente, a otros peregrinos, y ellos se quedan sin lugar donde dormir. Y ahí, bueno, era el momento de decidir, ¿qué hacemos? ¿Filmamos esto como un conflicto que forma parte de su camino, como una, entre comillas, una piedra en el camino? ¿O seguimos con el guión inicial y esto nunca pasó? Y en ese momento decimos, Claro. bueno, esto es sacar del foco de la historia de Jessie. Entonces eran momentos de tomar decisiones ahí en el rodaje, en la peregrinación, porque también digo rodaje y en realidad son gente que está caminando. Entonces tampoco podíamos hacerles Claro. que, no sé, que vuelvan a caminar, no, che, hagan como que, no. Era una cosa que no había mucha intervención, digamos. Era lo que se daba. Y bueno, también en eso muchos errores, bueno, muchos movimientos de cámara muy bruscos, cosas que no estaban planificadas. Pero bueno, es parte como de eso, de estar ahí en el lugar y con la pulsión ahí de lo que va pasando, ¿no? Que bueno, es muy loco. Así todo, Claro, la te digo, diferencia entre, digamos, documentar y filmar, porque tampoco lo vas a hacer tan ensayado, tan como escenario, es simplemente documentar lo que está pasando. pero así todo hay planos que son increíbles. O sea, hay planos que están muy, muy bien armados. Pienso en los planos a contraluz, como desde lejos de la ruta, ¿no? Y que se ven como las siluetas que están caminando. O los planos en la Sí. lluvia, te repito. Para mí esos planos es como... Hay que ensayarlos un montón para que salgan así. Y resulta que estaban como, che, no se te vaya a caer la cámara porque se rompe y perdemos Sí, bueno, todo. sí y no. Obviamente que sí. Hemos tenido un año para prepararnos y, por ejemplo, ese plano contraluz que me encanta, que es uno de los que más me gusta de la película, ese plano lo habíamos hecho el año anterior yo había visto que venía la luz de atrás de ellos y que se formaba eso, que me pareció una locura, y lo habíamos grabado feo. Entonces hemos dicho, bueno, el año que viene lo hacemos bien. Entonces estaba específicamente Claro. en el plan de rodaje, era como, bueno, en este kilómetro vamos a grabar eso porque es el momento en el donde se ve el contraluz, porque después en otros momentos no. Justo era como un túnel donde hay muchos árboles. Entonces ahí se producía ese efecto, pero esas cosas son planificadas. Pero esos eran momentos en los que ya había tiempo, porque también son 5 días. Entonces hay momentos en los que sí puedes tomarte un segundo y Sí. grabar, o no sé, o planos de la ruta de establecimiento, ponele, como del lugar. Bueno, queremos un plano con ese árbol, bueno, y eso sí teníamos tiempo. Pero después estaban los que había que estar ahí caminando y si se te iban, porque no le podías decir vuelvan. Los filmamos de vuelta. No. ¿Te imaginas? Pobrecito. Encima Claro, que son como, no, ellos los toma que dos, por caminan favor. todo el camino. Claro. Incluso, Claro. incluso decíamos, bueno, podremos usar planos del año anterior. ¿Qué? No, porque aparte No. usan otra ropa, la mina está con el flequillo en una, en Claro. otra no. Entonces era como, bueno, no. Claro, los Claro, reshoots. no se podía. Así que bueno, ha sido medio kamikaze. No, es que es muy interesante cómo básicamente tomó una película para encontrar la película. O sea, la manera en que se encuentra la película a sí misma es otra película Sí, aparte. 100%. Y ha sido ese proceso de muchísimo aprendizaje. Yo, la verdad que estoy muy orgullosa de todo ese proceso que hemos hecho. Digamos,
como tesis ha sido realmente digamos, un trabajo integrador, ¿no? Como de todo, porque hemos aplicado todo lo que hemos aprendido todos los años, desde el guión hasta la producción, todo ha sido ahí como aplicado a eso, ¿no? Así que bueno, en ese sentido sí estoy muy orgullosa. En otros, bueno, le haría unos cambios, pero no se puede todo. Nada, siempre uno a su obra le va a decir, pero... Sí, siempre. Es muy interesante lo que mencionás, lo del viaje del héroe, porque Joseph Campbell es padrino del podcast, básicamente. Ya perdí la cuenta de veces que hemos mencionado el camino del héroe en distintos programas, o incluso viendo el documental, recuerdo que Nando lo mencionó también. Qué interesante cómo esta estructura narrativa que le das con un guión, con todo, pero sin perder el punto de vista que estás documentando algo que pasó. Y qué bien puesto también que está lo que es Olga contando su experiencia con su hija, pero también la decisión de mostrar ahí el plano de la ruta y de los camiones, y que de a poco vemos cuando empieza la peregrinación el peligro de los camiones, como que esta luz fuerte que pasa rápido, es como que te asusta un poco, y que cuando estás contando esto, que aparte está bien, muy bien decidido, que solo sea un monólogo, tipo ella contándolo y chau, no remarco, no noticias, no entrevistas, está muy bien puesto, y que sea con el camión de fondo como para entender ya todo, la verdad que es magistral. A mí me interesa mucho, porque de nuevo, si uno no sabe que va a haber un documental, esto parece una ficción, y toda la secuencia, creo que es en la primer posta, en la primera parada que hacen, toda la secuencia de la señora contando cómo su marido, que acababa de fallecer, la salvó en el auto y todo eso, es una suerte de foreshadowing. Es como las personas que ya no están nos siguen cuidando. Y es en última instancia de lo que se termina tratando la película en la gruta, cuando Olga nos cuenta toda la historia de Jessie. ¿Nada de eso fue planeado? ¿Eso se dio así? Bueno, o sea, sí y no, porque nunca hemos, en ningún momento ha habido como una digamos, una guía de decirles, bueno, digan esto, traten de hacer... No, la única indicación que les daba era no miren a la cámara. O sea, no la miren, olvídense que estamos. Esa era la única indicación que les daba, que era como, bueno, porque por ahí sí, la primera vez que habíamos ido, la mitad de los crudos no servían porque todos estaban mirando y para ellos era como un bicho nuevo. Y después de todo eso, de ese año de vincularse, digamos, todo ese año, ahí como que medio que la han invisibilizado porque ya no veían una cámara, me veían a mí o lo veían a Facu, o éramos personas y no éramos como esta cosa extraña que estaba ahí. Y después, bueno, cada una de ellas, las personas que decidimos filmar, porque también hay que tener en cuenta que son como 25 personas, que no se las ve casi nunca todos juntos, siempre hay un recorte, y más focalizado en las mujeres, porque me parecía que eran como esto de las amigas de Olga y de que están con ella ahí, a pesar de que hay presencia de varón, que también los he sacado muchos, eso hay que decirlo. Había un señor que hacía las de sacerdote, que no era sacerdote, pero le encantaba hablar en todas las paradas. A ese señor lo hemos sacado, pobre. Entonces, hay un corte de la directora con ese señor. Bueno, es que decía unas cosas polémicas. Eso decía... No, ahí va. Eso es lo que quiere el público. Sí, vendelo como el corte sin censura. Y entonces había un recorte, había una focalización, digamos, en ciertos personajes que, de hecho, el otro día he encontrado, limpiando mi casa, que me había olvidado, que tengo impresas hojas con fotos de ellos. Porque se habían sumado 2 personas más al rodaje que no habían ido la primera vez. Los demás sí ya los conocían. Pero los que no conocían necesitaba decirles, che, mira, estate atenta a esta persona en particular, porque esta es amiga de esta y es hija de la otra y así, Entonces, más o menos siempre todos estaban como al tanto de atención y focalización ahí. Y a este personaje en particular que cuenta del marido, nosotros pensábamos que iba a ser otra persona porque sentía, o sea, había digamos, queríamos hablar de la muerte. En algún punto nombrar la muerte, si bien está presente como en planos como el perro al costado de la ruta que está muerto, y hay como algunos indicios de muerte, no queríamos hablar directamente de la Jessie o preguntarle directamente, sino que por ahí que vaya saliendo el tema, porque naturalmente ellas hablaban de eso todo el tiempo. Entonces sabíamos que en algún momento iba a pasar.
No sabíamos si iba a ser al principio, si iba a ser al final, si iba a ser más cerca de la gruta. Y esta persona, bueno, Celina, que es la que dice todo eso, del marido, ella siempre cuenta del marido. Pero había otra, y sabíamos que en algún momento lo iba a hacer, y podía quedar o no, pero queríamos que Karina, pensábamos en realidad que iba a ser Karina, que es la otra que más aparece, que está con Olga, que es la que le da agua cuando está en la gruta, todo. Ella también tiene una historia muy fuerte, y que pensábamos que ella lo iba a contar, porque ella era una persona como muy abierta, todo el tiempo hablando de eso, todo el tiempo emocionándose con eso, y no lo ha hecho, lo ha hecho Celina. Entonces es como que estaba planificado, sí, estaba guionado, no, pero a la vez... Bueno, o sea, se había van un dando scouting cosas. detrás de eso, como que había No, por supuesto, había una selección de personajes, sí. Perfecto. Porque bueno, esas son personajes todas. Son todas unos personajes. Y si te pones a hablar con cada uno de ellos realmente, todos tienen una historia. Porque no por nada te vas a caminar 135 kilómetros. Todos tienen algo. Uno ha sobrevivido a una operación, otra, no sé, pide por su madre que tiene Alzheimer. Y hay toda una cuestión que tiene que ver con esto de que caminan al Señor de los Milagros. Ellos están esperando un milagro en algún punto. Y Olga, lo curioso, que siempre lo hablábamos esto con Facu, es que Olga era la única que no puede tener a su hija de vuelta. Es como, ella ella está ahí en servicio de los demás, al servicio de los demás, pero lo que ella más quería ya no está, digamos. Entonces, bueno, ahí la decisión era como, bueno, vamos a focalizarnos en las personas que están cerca de Olga. Su amiga, su otra amiga, su hermano, su hermana, y que son las personas que más aparecen, digamos, en la película. Así que bueno, esa ha sido como la selección de los personajes, porque podemos hacer 100 películas de las mismas personas. Claro. Pero bueno, claro. El grupo se llama Jessie y es por ella, por Olga. Así que bueno. Sí. Es que la focalización de Olga está muy bien lograda, porque quizás en otro tipo de documental más genérico, más clásico, tendrías la voz en off de ella es Olga sufrió una pérdida, pero acá es como que ella siempre está en el medio de la cámara y tipo siempre van hacia ella, como que ella está al servicio de las demás, e inclusive tampoco hay descripción de las amigas o qué relación tienen con ella. Es como que la cámara te mete ahí y vos ves todo, ves hacia dónde va y ves cómo se relaciona con ella. A mí algo que me llama muchísimo la atención también es como Olga, al estar establecida como personaje, no es un personaje monotemático, siendo que Jessie le pesa tantísimo, y por lo menos mi interpretación, que fue la sensación un poco que me quedó de la primera vez que vi la película y ya me quedó para todas las otras veces, yo ya iba con esa idea y la sigo reforzando, es que si bien ella no puede pedir por el milagro que le devuelvan la hija, para ella hacer esa peregrinación es compartir esos 135 kilómetros con la hija, es caminar con la nena de nuevo de alguna manera. Pero no es un personaje, Olga no es un personaje puramente sufriente. Y tendría todo el derecho de serlo, pero no lo es. Ella elige, si bien hay veces que las amigas la levantan y le dicen vení cantemos, vení recemos, vení todo lo demás, ella también se toma su tiempito para bailar folclore, se toma su tiempito como para pertenecer a ese grupo humano, y hay como un disfrute que de alguna manera la demuestra, o la muestra en todo caso, como un personaje tridimensional, como una persona que vive, que disfruta, que sufre, que llora, que sueña, que le pasan un montón de cosas, y está todo mostrado, no hay nada como dicho verbalmente, es como todo, prestar atención a la película y está todo ahí. Sí, eso realmente es increíble, ahí no hay crédito de nadie, porque es ella, digamos, ella es así, y de hecho era una preocupación mía que ella no habla tanto. Lo que vemos en la película es lo poco que habla, digamos, porque es una mujer muy para ella, muy para adentro, que como te digo, está al servicio de los demás. Ella lo dice así, yo voy a hacer servicio. Ella es la que guía al grupo, la que los cuida. Y bueno, se pueden hacer muchas lecturas sobre eso también. Es como, bueno, por momentos dices, bueno, pero es la culpa, que ella cuida a todos de que no les pase nada. O es ¿cuál? Porque el sacrificio, hay como muchas formas de mirarla, y ella realmente es increíble, ¿no? Es como, es una mujer muy fuerte, y que eso, hasta que no llega a ese punto de la película, puedes sospechar, puedes pensar cosas, pero te va mostrando un montón de cosas, un montón de aristas que ella es increíble. O sea, es un loco la Olga, y
Y bueno, la película se ha hecho por ella, porque la hemos conocido, y el día que la hemos conocido nos ha contado su historia y era como, wow, ¿qué onda? ¿Por qué nos estás contando esto? Y un poco, ella nos lo dice, ¿no? No es una cosa que sentimos, que sí lo sentimos, pero ella nos dice, gracias a ustedes, la historia de Jessie se está haciendo conocida, o sea, está llegando a la gente. Ella lo que le importaba era como ser vehículo, o sea, que nosotros con la película seamos vehículos para contar esa historia. Que de hecho en la película se ve en la canción que le escriben a Jessie, que bueno, de vuelta no hay mucha explicación, simplemente empieza una canción y de repente se trata de Jessie la canción, que es una canción que escriben los peregrinos. Ella ahí dice, en la canción dice, no habrá peregrino que no sepa quién sos. Entonces ellos lo llevan a eso como una bandera, y por eso es que accede Olga a que hagamos una película sobre ella, que ella es muy vergonzosa, no le gusta para nada, y no le gusta ser la protagonista, se pone incómoda, todo, pero si le hablas de la peregrinación, sí, te cuenta todo, sí, vamos, dale, sí, y tiene todas las pilas. Entonces, bueno, es un personaje realmente increíble, no hay otra para describirla, no hay otra palabra, es increíble. Yo quiero primero destacar una cosita cinematográfica sobre Olga y después hacerte una pregunta. Lo que quiero destacar, cinematográficamente hablando, es un plano cuando ya están en la gruta, que hay como una ronda, ¿no? Con un fuego en el medio y están todos compartiendo y cenando y charlando. Creo que se ponen a cantar incluso en un momento. Como que, si bien están en la gruta, que es el in memoriam de Jessie y que es una situación como pesada, ¿no? Emocionalmente, me parece que la cultura no es tratar a la muerte como con solemnidad, con seriedad, con el llanto perpetuo y nada más, sino como, bueno, Jessie era luz, era sonrisa, era todo esto y nosotros queremos recordarla así. Y el plano de Olga a mí me rompe el alma porque si bien su cuerpo está mirando hacia adentro de la ronda y hacia las canciones y todo lo demás, ella quiebra la cabeza, tipo quiebra la mirada hacia atrás. Y eso me parece, compositivamente hablando de la imagen, me parece brillante. Que mire hacia atrás para seguir viendo a su hija, que es donde está la gruta, me parece brillante. Yo no sé si se encontraron con ese plano de casualidad, si fuiste vos o Facu o quién que vio, dijo, prende la cámara ahora porque acá está el plano. Pero a mí me parece que, si bien, como decíamos, los planos de la lluvia, de las nubes, del perro muerto al costado de la ruta, la contraluz, hay un montón de planos que son bellísimos. Ese plano, y incluso me parece, en una situación de 100% ficción, pedirle que haga a un actor, una actriz, pedirle que haga algo así, puede ser difícil de lograr con tanto peso narrativo como lo logra Olga en ese momento. Me parece, a mí me da escalofríos ese plano. O sea, honestamente. Sí. Es cine, en efecto. Es cine. Sí, bueno, es como decía, o sea, es un poco de todo. Sí, obviamente, Facu, que ha sido como el que tenía la cámara en Olga casi el 80% del tiempo, gran parte Facu, pero bueno, sí había una intención de hacerlo, de componerlo con Olga, la gruta, al costado. No sabíamos que iba a estar el señor. Ellos llevan un mailín, digamos, que está ahí, la cruz que está ahí. La ponen ellos ahí. No sabíamos que iba a estar ahí esa cruz. Generalmente la ponían en el medio. Bueno, se dio. Esas cosas que se dan, ¿has visto? Y bueno, claro. Y eso de que ella mira para atrás, eso no se puede planificar eso. Eso era, la cámara está puesta en Olga y lo que pase ahí pasa. Y siempre buscar la mejor composición y eso, pero no se puede planificar. Es eso. Es eso en ese momento y no hay retoma. ¿Es eso o eso? No, claro. Sí. Imagínate rarísimo, además, decirle a la señora, por favor, volvé a mirar a la gruta. Sí, y si puedes llorar, pero de claro, este ojo, que ahí hago el foco. No. Claro, sí. Ahí está la cámara, sí. A ver, ponele otra. Claro, no. Por favor. No, honestamente me parece, siendo que es una película que tiene muchísimos planos que son visualmente muy ricos, que pasan muchas cosas visualmente, ese en particular me parece algo digno de tipo ficción, drama, Hollywood, ¿me entendés? Tenés una actriz que le estás pagando $1 millón por minuto porque mira cómo te mira hacia afuera de campo. ¿Cómo le vas a pagar menos? Claro, sí.
Eso por un lado. Y después la pregunta que te quería hacer, porque es algo que honestamente no se me había ocurrido preguntarte hasta que lo mencionaste al principio y ahora lo trajiste un poquito de vuelta. ¿Cómo llega el contacto con Olga? ¿De dónde sale? ¿De dónde la conocen? Sí. Bueno, ha sido un poco coincidencia. Yo siento que íbamos a llegar, ahí yo me pongo mística. Siento que íbamos a llegar en algún punto porque en un momento había como varias líneas que nos llevaban a Olga. En esto que estábamos investigando, inicialmente la investigación tenía que ver con religiosidad popular. Algo mucho más grande, mucho más teniendo en cuenta como todo esto que te decía, la Salamanca, San Esteban, que son cosas que suceden en Santiago, que pasan todos los años. También ese año había una nueva peregrinación a Mamantula, que es una nueva, ahora es santa, ha estado mucho en las noticias últimamente, porque es la primera santa santiagueña o algo así. Y en ese momento se hacía la primera peregrinación. Y bueno, en este proceso de hablar, hemos hablado con mucha gente en Santiago de todos los ámbitos, y entre ellos una persona que nos dice, bueno, si ustedes quieren hacer algo de religiosidad popular, la peregrinación a Mailín son las más importantes, porque se hacen 2 veces al año en mayo y en septiembre. Esta es la que hemos filmado, ha sido en septiembre. Tienen que hablar con el grupo Jessy. Y nos dicen así como, hablen con el grupo Jessy, no sé qué, pero no teníamos un contacto. Era como, hablen con el grupo Jessy, que ya me iban a pasar el contacto, algo así. Quedó eso. Y como había tantas otras cosas que investigar, digamos, hemos ido a muchos lugares, hemos hablado con mucha gente, queda como medio en el tintero ese grupo Jessy porque no teníamos el contacto, básicamente. Y en estas idas a Santiago, que hemos ido varias veces a hacer esta investigación, Santiago, que era nuestro compañero, otro tesista, digamos, que ha sido el montajista de la primera película, porque, bueno, como les decía, hemos hecho una primera versión y después la segunda. Él va a Santiago y yo por primera vez no lo voy... Santiago va a Santiago, exacto. Qué complicado. Y se encuentra a sí mismo. Y la primera vez, yo siempre lo iba a buscar, porque cuando él iba, o cuando cualquiera iba, ¿no? Los iba a buscar en el auto de mi familia, lo agarraba el auto y los iba a buscar a la terminal, o viajábamos juntos. Entonces como que nunca había una instancia de subirse un taxi. Y en esta ocasión lo busco, le digo, che, no llego a buscarte, venite, te espero en casa, no sé qué. Me dice, bueno, dale, me tomo un taxi. Y cuando llega a mi casa, Santiago me dice, che, estaba ahí charlando con el taxista y me dice, ¿qué has venido a hacer? Le cuento que estamos haciendo un documental de religiosidad popular y me dice, y me ha dicho que tiene que hablar con esta persona, que tenemos que hablar con esta persona, es del grupo Jessy. Y ahí yo le digo, sí, buenísimo, genial, che, qué coincidencia, no sé qué. Y el tipo, aparte, nada que ver, era un taxista que peregrinaba hace 15 años. No, la última vez que había peregrinado era hace 15 años, o sea, hace un montón. No sé ni por qué tenía el número de Olga, que lo escribe ahí Santiago en un papel. O sea, ni siquiera no le había pasado el contacto por WhatsApp, era un papel. Y le dice, sí, hablar a no sé qué, ella te va a contar de las peregrinaciones a Mailín. Entonces ahí la llamo y le digo... En ese momento no era Olga, sino era estas señoras más grandes, que ya no caminan más, que caminaban hace unos años. Josefina, me dice, hola, sí, le digo, te hablo por esto, me han pasado tu número. Ah, sí, Elías, me ha dicho que me ibas a llamar. Ah, bueno. Tan me dice, del interior. Impresionante. No, sí, así, muy Santiago del Estero todo. Y me dice... justo, mira, era un día miércoles, ponele. Y me dice, mira, justo nosotros los jueves nos juntamos. Venite a mi casa, no sé qué, vivo en tal lugar. Bueno, le digo, vamos, le digo a Santiago, a Facu que estaba llegando, vamos. Y llegamos y, bueno, nos empiezan a contar, ellas emocionadísimas de contarnos qué hacían, que peregrinaban, que todos los años, que cómo hacían, que ellas se matan de risa, que van viajando, que van escuchando música. Y nos contaban todo y nosotros, qué lindo. Y no estaba Olga. Me dice, pero ya va a llegar, y me decían así, pero ya va a llegar Olga, que ella te va a contar. Había un misterio ahí, nosotros, ¿quién es Olga? Claro, lo iban construyendo, sí. Claro, sí, entonces, sí. Bueno, ahí charlando 40 minutos y llega Olga. Y se sienta, y todas medio que se quedan calladas ahí. Como que ella era, de repente llegó la líder, ¿me entiendes? Yo no había detectado eso antes porque eran un montón de personas emocionadas por contarnos. El nivel de épica, además, llega Olga. No, es impresionante. Me encanta. Se escribe solo, sí. Sí. Y bueno, y ella nos cuenta, empieza contando
que peregrina hace 25 años, no, desde que tenía 17. Empieza contando eso y una la interrumpe y le dice, bueno, pero contales por qué se llama el grupo Jessie. Y ahí dice, bueno, y ahí como que cambia el tenor ya de la conversación, todas calladas mirándola a la Olga y ella empieza a contar que ella tenía una hija que se llama Jessie y que en el año 2001 iban caminando en la peregrinación y ahí nos empieza a relatar algo muy similar a lo que después queda en la película, en ese audio. Bueno, hasta que llega ese momento, ¿no? Porque nos cuenta todo el trayecto, que ella venía muy contenta, todo, y que la choca un camión. Y que ella inicialmente, bueno, desesperada, la buscaba, no la encontraba, y no llegaba la ambulancia. Después nos cuenta que, bueno, ella se pone a contar más. Todo esto es llanto total, de todas las peregrinas, de ella, de nosotros, todos emocionados. Y ella nos decía que, bueno, que ella pensaba que podía estar viva, pero no llegaba la ambulancia y en el camino, como que nos cuenta todo completamente desgarrador. Pero una cosa que estábamos todos en el piso un jueves a la tarde, yo no podía creer, digo, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son estas personas? Y ahí le digo, yo en ese momento le digo, mirá, nosotros no sabemos bien de qué va a ir la película, o sea, sí, me mando de una, le digo ahora, y le digo, pero la verdad que, bueno, que si a vos no te molesta, si te interesa, nos gustaría seguir conociéndote porque me parece que tienes una historia muy, muy grande para contar y si nos permites, nos gustaría filmarte, que lo sigamos charlando. Bueno, como que le tiro, queremos que estés en la película. No le decimos, es la película, pero le tiramos esa y ella sí. Obvio, me dice yo, siempre he querido que esto se... lo que les decía la canción, me hacen escuchar la canción, que queremos que la historia de Jessie llegue. Salimos de ahí, lo miro a Facu y le digo, amigo, es la película. Sí, amigo, obvio, dale, vamos para adelante. Y bueno, y ahí ha empezado ese proceso de conocernos, de ir la primera vez, de saber, después de todo su relato, ver de qué se trataba, cómo era peregrinar y cómo lo íbamos a filmar, porque tampoco, ni te imaginas cómo grabar una peregrinación. Entonces, bueno, ahí hemos ido la primera vez y después todo lo que les he contado. Pero bueno, así como que medio que nos ha caído la Olga y bueno, hemos sido un poco un vehículo para contar su historia. Impresionante. Suerte, mucha suerte. Sí, no, la historia cobró vida propia y necesitaba contarse, es increíble. A mí me parece brillante porque es como quien dice, se juntaron el hambre y las ganas de comer, como que había ganas y había herramientas de contar un documental, esto que dijiste como al principio, ¿no? Que te gusta cuando te dicen que parece una ficción porque es como que un poquito lograste tu cometido, que tenías ganas de que se vea así, que se sienta así, pero como todas esas herramientas artísticas y técnicas y que eso se pusieron al servicio de la historia de Olga y Jessie, que en última instancia eran esa historia que estaba palpitando ahí en el interior de Santiago del Estero y que tenía ganas de ser contada. Me parece brillante. Como decías, me parece buenísimo y muy importante cómo en última instancia lo que está contando la película, la historia de Olga y Jessie, es esto del valor de la vida, de la muerte, que son valores muy universales más allá de lo que cualquiera pueda pensar sobre la religión. También el hecho de fe atado no necesariamente a religión, a una religión en particular, sino el fe, seguir adelante, de hacer duelo, porque en definitiva esto es un duelo que hace Olga acompañada, como que le sirve para reencontrarse con su hija, para seguir adelante, la ayuda, la motiva, y cómo transmitís estos valores mediante esta película está muy bien, porque te llega eso y te llega que estás compartiendo el viaje con Olga, o sea, cosas incluso tan mundanas como ponerse una sábana o un colchón en el piso y dormir ahí, o sea, me recuerda hasta cuando yo hacía campamentos con la iglesia, me interesa un montón, es eso de estamos entre todos, nos arreglamos, está todo bien, no importa donde pasemos las noches, está todo junto, es como que nos mantenemos en compañía y nos damos fuerza mutuamente y eso es buenísimo. Bueno, gracias. Y como el documental también, esto yo no me había dado cuenta hasta que no contaste acá, ¿no? De que originalmente los primeros planos de ese primer scouting que hicieron eran como planos demasiado generales, demasiado alejados, qué sé yo, con trípode, y que eventualmente dijeron, bueno, se moverá la cámara, pero no importa, la cámara tiene que caminar también. Y es cierto, o sea, eso se siente. O sea, estás viendo el documental y sos un peregrino más. Estás caminando en el grupo Jessie. Y eso también me parece como una manera de resolver
si se quiere, mediante la técnica y la propuesta estética y todo, es una manera de resolver una película. Cómo se tiene que ver, cómo se tiene que sentir la película. Y se siente todo muy natural. Es como, es un peliculón, Bebu. Eso, creo que redondeamos en esa idea. Es un peliculón. Gracias. ¿A Ha dónde sido se puede? un trabajo colectivo tan grande, o sea, de mucha gente, desde los peregrinos hasta todos mis compañeros y todo el proceso, porque esto, de vuelta, es una tesis, así que hasta los profes han tenido que ver con todo eso, así que bueno, gracias por tus palabras, pero bueno, es un logro colectivo realmente. Bueno, un saludo también para toda la gente de Santiago y de Tucumán que ha participado en la peli de alguna manera. El triunfo es total y absoluto. Contanos, ¿esta peli se puede ver en salas? Pensá que estamos grabando 2 semanas antes de publicar este podcast. Bueno, entonces, por ahora no. No, después de un proceso largo, porque ha sido una película fuera del sistema, que no ha recibido algunos apoyos, algunos financiamientos, más que nada de la universidad y de cultura en Santiago, algunos aportes, pero bueno, es una película que no tiene distribuidora, que no ha atravesado el instituto, pero bueno, sí ha atravesado un proceso de legalización ante el instituto, de calificación, es apta para todo público, y eso es un trámite, digamos, es burocracia que se le inscribe a la película y cobra el estatus de película real. No es que no era real antes, pero ahora lo es ante el Inca. Y eso nos permite que se exhiba en salas incas del país, y que eso es lo que ha pasado hace unos días, o hace 2 semanas, debería decir. Y bueno, y ahora lo que estamos haciendo es entrando en una etapa de distribución en la que, bueno, la estamos intentando posicionar o meter, digamos, en otros espacios incas del país, del norte particularmente, pero también en Buenos Aires, también en La Plata, en varios lugares que nos gustaría que se proyecte. Pero eso es un trabajo hormiga de distribución porque, bueno, como les decía, no tiene distribuidora. Entonces es hablar con cada uno de los espacios Inca y bueno, y así lograr que llegue a la mayor cantidad de gente. También ha tenido su instancia en la que ha estado en el Festival de Cine de Tucumán, en el Gerardo Vallejo. También ha estado en Buenos Aires en el CCK, en una muestra de cine del norte y de la Escuela de Cine de Tucumán. Así que bueno, ya va juntando público y ahora legalizada, ahora calificada. Así que estamos en eso. Queremos llegar a muchos lugares, pero bueno, con fecha de estreno 2024, una película que hemos hecho hace muchos años, pero la fecha de estreno legal es 2024, así que estamos ahí intentando ponerla en la mayor cantidad de salas posibles. Hermoso. Así que bueno, si conocen algún programador, me sirve el dato. Sí, no, es generar tracción, generar movimiento y que pueda seguir adelante. Y ya, para ir rondeando un poco, nosotros generalmente en estos programas, cuando hacemos algún género en especial o alguna técnica, siempre nos gusta, digamos, definir bien qué son las herramientas que el género tiene en particular para contar una historia o un tipo de historias. Para vos, en esta vivencia que fue la peregrinación, en esta tesis, ¿cuáles dirías que son las herramientas que más te sirvieron, que da solamente lo que es un documental para contar esta historia? Son muchas cosas, ¿no? Porque las influencias son varias, son muchas y de muchos años. Pero bueno, en esto que les contaba de pensar la puesta en escena, lo principal, la verdad es que no hemos encontrado, buscábamos muchas referencias, y la verdad es que no hay películas sobre peregrinaciones ni sobre ese tipo de desplazamientos. El Señor de los Anillos. Bueno, sí, es verdad, podríamos haberlo usado. Mirá, para mí Camino a Mailín Mailín es la versión documental del interior de Argentina del Señor de los Anillos. Documental del Señor de los Anillos. Listo. Fantástico, ahí tenés increíble. Lo que te cuenta una y lo que te cuenta la otra. Listo. Fin del programa. Me hubiera servido mucho a la hora de hacer la carpeta, pero no. En ese momento es como que íbamos tomando elementos de diferentes películas. A mí nos pasaba esto de pensar la cámara peregrina. Eso ha sido lo primero que nos ha ordenado, digamos. De pensar la cámara peregrina, la cámara en movimiento. Eso ya nos posicionaba desde otro lugar y podíamos pensar el rodaje de otra manera. Pero, por ejemplo, no sé, a mí había visto, en ese momento estaba a full con los documentales y he dicho, voy a ver todos porque necesito ver, absorber y pensar, porque me generaba, bueno, un desafío gigante abordarla la película en sí por la temática y por el compromiso que teníamos con Olga,
de decirle, vamos a contar esta historia, no podíamos tomarlo a la ligera como, bueno, hagamos algo para recibirnos y listo. Entonces, bueno, he empezado a buscar como referencias, películas, para tomar prestado, vamos a decir, algunos recursos. Y, por ejemplo, me acuerdo, una es Lima en la piel, que es una película que he visto en el Bafisi, allá por el 2018, creo, 2019, que en un momento es todo un retrato sobre la ciudad de Lima. Se llama Lima en la piel porque es como, bueno, en la piel de muchas personas te cuento la historia de Lima. Es como que te hace un retrato de la ciudad con diferentes personajes, entre ellos una prostituta que cuenta un momento importante, un impacto de su vida, algo que ha pasado en su vida, en una voz en off. Mientras vemos un plano fijo de, no sé, ella con un cliente, una cosa así. Entonces de repente tenía un montón de potencia y ahí hemos dicho, bueno, algo así tenemos que hacer con Olga. Algo así. Entonces un poco íbamos sacando recursos y cosas de películas que íbamos viendo, pero esa es la primera que se me ocurre. Y bueno, a mí me encanta Agnès Varda, o Agnes Varda, como le conocen algunos, y me encanta todo lo que hace ella, y para mí era, siempre le he tenido como referente. Es más, tengo esto que me han regalado, una estampita con ella, que me hace gracia que justo sea una estampita, pero bueno. Muy bueno. Acorde. Sí. El guión es total. Sí, bueno, siempre eso, digamos, tratar de como lo que ella hace también en sus películas, no sé, las espigadoras, los espigadores y la espigadora, me encanta, y es como una oda al documental, a la gente y es como, me encantan esos ensayos documentales. He visto muchos ensayos documentales y un poco lo había planteado así al principio, después ha ido tomando esta forma más de ficción con El camino del héroe y bueno, la apuesta que terminamos decidiendo, pero bueno, todas esas cosas han tenido que ver con el resultado final, digamos. Creo que bueno, es inevitable que se metan cosas que ve uno, o sea, hasta Herzog, ¿me entiendes? Me encanta Herzog y he visto muchas cosas de Herzog. Capaz que no lo ves a Herzog en la película, pero creo que sí tiene alguna influencia. Ahora que lo mencionas, sí, tiene algo. Hay un algo. Sí, te banco. Me parece bien que lo menciones. Sí. No sé, yo creo que no se ve, pero bueno, es un referente, sí, seguro. O sea, es parte de las sensibilidades artísticas. Pero bueno, sí, eso más, no sé si he respondido a tu pregunta. Eso es como lo que me ha pasado en ese trayecto de buscar la puesta en escena y bueno, de ir tomando cosas también cosas de la primera experiencia, de errores y aciertos de esa primera ida, que la ha ido moldeando, digamos, al resultado final. Sí, se nota que la realidad está puesta en documentar lo que está pasando, siempre con algún ángulo, con algo guionado, con algún punto de vista cinematográfico o demás, pero está muy bien el hecho de que se está documentando todo lo que pasa, y creo que lo más importante es esto de la cámara peregrina, que la cámara se mueva cada paso, es donde te mete, es con lo que te meten, y es lo que hace que uno como espectador esté viendo todo y esté documentando todo lo que está pasando. Qué bueno que se haya logrado. Absolutamente. Así que bueno, marche nuestra humilde recomendación. Es medio raro cerrarlo así, pero decir, bueno, véanla cuando puedan, donde podemos aparezca. Podemos decir, síganos en las redes, @CaminoMaylin en Instagram, y ahí se van a enterar de las noticias. Claro, muy bien, me gustó. Sí. Y una cosa que no he mencionado, que es que vamos a empezar pronto con un circuito de distribución paralelo, que no es a través de las salas Inca, pero nuestra intención es llevar la película por los pueblos por donde sucede, digamos. Llevarlo a los pueblos en Santiago donde hemos filmado, y bueno, y invitar a la gente a que participe, a que la vea, obviamente ad honorem y todo gratuito, pero bueno, con la intención de que la gente conozca y consuma también el cine que se produce por santiagueños en Santiago. Así que, bueno, esa es nuestra intención ahora de llevarla al interior. Muy hermoso. Así que nada, pero bueno, vamos a dejar entonces acá en pantalla y en la descripción del video. Tenemos un @CaminoAMaylin. ¿Es así? Todas las redes. Así es. En Facebook y en Instagram. Maravilloso. Ahí está, hecho el chivo. Pero escúchame, mínimamente. Sí. Y en Twitter también, ¿no te querés hacer en Twitter? Sí. Lo hacemos. Tipo, los publicitamos, nos sale lo No me da el mismo. tiempo para todas las redes, pero bueno, sí.
Sí, sí, sí. Eh, Estamos ahí. O es Facu o soy yo la que estamos atrás del Instagram, así que... Claro, bueno, así que ya saben, si ven a Camino Maylin en Twitter, no son ellos. Eso también es un dato. Claro, No. Menos se tiene. Así que bueno, maravilloso, recomendadísimo documental. Y no sé si nos queda alguna pregunta más o vamos cerrando, Lean, ¿qué te parece? No, yo creo que ya estamos para cerrar. Muchas gracias, Bebo, por tu tiempo y tu pasión. Gracias y a tu ustedes por documentación. invitarme y por, bueno, compartir esta película que le hemos hecho con mucho cariño. Maravilloso. Gracias. Buenísimo. Y bueno, esto ha sido Plot Device y nos despedimos hasta la próxima.